los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, de peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión, dolor, la separación, ni tristeza ni aflicción cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Amén, mis hermanos. Permítanme un momentito que no veo la pantalla. Un ataque. Siguiente, mi hermano. Por el cielo, la estrella y el sol, gracias Señor, por la nube, la luna y su luz. Gracias Señor, al mirar su fulgor conocemos tu amor. Gracias a ti Señor, por la nieve y el buen chaparrón. Gracias Señor, la neblina, el rocío sutil. Gracias Señor, tu caricia y el sol y nos muestran tu amor. Gracias a ti Señor, por el bosque y el viento cantor. Gracias Señor, por el ritmo incesante del mar. Gracias Señor, nos recuerdan tu voz que nos hace cantar. Gracias a ti Señor, por la dicha de hallarnos aquí. Gracias Señor, al abrigo de tu creación. Gracias Señor, por cantar a una voz nuestra fe y nuestro amor. Gracias a ti Señor, gracias a ti Señor. Amén, mis hermanos. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo el Señor, Rey ensalzado ahí y soberano aquí. Maravilloso es Él, Cristo el Señor, Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente.
hermanos, pueden sentarse. Muy buenos días, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes a nuestro estudio bíblico sobre el mensaje a las 7 iglesias de Asia. No pretendo hacer un estudio del libro de Apocalipsis, pero sí nuestra intención es ofrecer un estudio acerca de las 7 iglesias de Cristo en Asia Menor. Y para hablar de la iglesia, uno tiene que entender que la iglesia de Cristo ha estado en la mente de Dios, en el corazón de Dios, por toda una eternidad. Amén. Recuerden que en Efesios capítulo 1, versículo 4, Dios, dice Pablo, Dios nos escogió, y la frase N-O-S, nos, se refiere a la iglesia de Cristo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso indica que la iglesia de Cristo ha estado eternamente en la mente de Dios y en el corazón de Dios. Amén. Eternamente. Lo otro es que Jesucristo amó tanto a la iglesia que se entregó, se sacrificó por ella. Es decir, Jesús compró la iglesia con su propia sangre. Y la iglesia llegó a convertirse en la morada, en el templo, en el edificio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Entonces, si la iglesia está en la mente de Dios, si Cristo pagó un precio de sangre por la iglesia, y si el Espíritu Santo mora en la iglesia, entonces la iglesia debe ser algo valioso, algo importante para nosotros. De hecho, en el libro de los en 2 de Corintios, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28, dice el apóstol, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28, después de todos los peligros que pasó Pablo, él dice lo siguiente: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué dice? La preocupación por todas las iglesias del Señor. Amén. A los apóstoles les preocupaba el estado, la condición espiritual de todas las iglesias. De hecho, los apóstoles mueren pensando en las iglesias, apacentando la congregación, cuidando de la congregación, velando por la congregación. Es decir, que la mayor preocupación de los apóstoles siempre fue
las iglesias de Cristo, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y lo digo con mucha humildad, también es nuestra preocupación las iglesias de Cristo en Latinoamérica, las iglesias de Cristo aquí en Tulsa, Oklahoma. Es una preocupación nuestra por el crecimiento, por la edificación de las iglesias del Señor. Hoy día vamos a ver que la iglesia se ha preparado para vestirse como una novia que está ataviada, que está lista para recibir al esposo. El mensaje de hoy y de los siguientes 7 días es un mensaje, creemos nosotros, de mucha importancia. Es la revelación del Padre, versículo 1 de Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es la última revelación de Dios. No hay más revelaciones. Es la última revelación de Dios. Es el último mensaje de Jesucristo a las iglesias del Señor. Porque usted va a ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3, el Señor dice a la iglesia de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardi, de Filadelfia y la Odisea. Esto dice el Señor. Es decir, que vamos a estudiar el último sermón, la última palabra de Jesucristo a su iglesia. Es la última palabra de Él. Y como terminan el capítulo 2 y el capítulo 3, esto es lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es decir, lo que vamos a estudiar estos días es la última revelación, el último sermón, el último mensaje del Padre hacia su iglesia, de Jesucristo hacia su iglesia y del Espíritu Santo a todas las iglesias del Señor. Amén. Amén. Entonces, piensen esto. Vamos a escuchar la última revelación de Dios a su pueblo. El último sermón de Jesucristo a su iglesia. Y lo último que el Espíritu Santo le dice a todas las iglesias del Señor. Es decir, que el Dios eterno, el Dios trino, el Dios todopoderoso va a hablarnos a nosotros como su iglesia. Amén. Yo estoy un poco nervioso por lo siguiente. Hace varios años atrás me propuse estudiar los escritos de Juan. He estudiado con mucha diligencia primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y estoy trabajando en el Evangelio de Juan. Ya hemos llegado al capítulo 18 del Evangelio de Juan. Hoy día, por primera vez, voy a poder ofrecer digámoslo así, el Apocalipsis de Juan. El capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis de Juan. Y es mi primera vez que voy a ofrecer un estudio sobre el capítulo 1 de Juan, de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Hoy día vamos a ver únicamente, nada más, que la introducción al libro de Apocalipsis, la introducción al mensaje de las 7 iglesias. Ya mañana, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar con el capítulo 1, versículos 1 al 3. Luego mi hermano Masaru, que me acompaña nuevamente en esta oportunidad, él va a continuar con el capítulo 1, versículos 4 al 8. Y en la tarde, Masaru va a continuar con el capítulo 1, versículos 9 al 20. Y recién el lunes vamos a comenzar con el mensaje de Cristo a la iglesia en la ciudad de Efesos. Recién el lunes vamos a comenzar con la primera iglesia de Cristo de Asia Menor. ¿Les parece? Amén.
Así que por esta semana, no me pregunten sobre la gran ramera del capítulo 18, sobre los dos testigos del capítulo 11, sobre las bestias, de ahí del capítulo 8, porque no estoy interesado en eso. Yo creo personalmente, se lo dije a mi familia, que se ha perdido mucho tiempo en saber sobre la gran ramera, sobre los dos testigos, sobre el falso profeta, sobre las bestias, sobre la segunda bestia, sobre el anticristo. Yo no estoy interesado en eso, aunque es importante, pero no estoy interesado en eso. Estoy interesado en que en estos días conozcamos y tengamos una visión especial, una visión exacta de quién realmente es nuestro Señor, glorioso, bendito Señor Jesucristo. Amén. Que conozcamos más de Jesucristo, del Alfa y la Omega, del principio y el fin, del que estuvo muerto y vivió, pero ahora vive y vive por los siglos de los siglos y tiene en su mano el poder del Hades y de la muerte. Amén. Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a conocer mucho más de Jesucristo de aquí hasta el próximo domingo con la ayuda de Dios. Amén. Como dije, me acompaña mi hijo Masaru Guzmán. Él va a estar compartiendo con ustedes también unos 4 o 5 sermones acerca de la Iglesia de Cristo en Apocalipsis. ¿Les parece, hermanos? Amén. El mensaje de Jesucristo a las iglesias de Asia. Vamos a comenzar con el contexto histórico. De verdad, no se puede entender el mensaje de Dios en Apocalipsis si no entendemos el contexto histórico, la situación, cuando se escribió el Apocalipsis, por qué Dios decidió revelar el Apocalipsis en el tiempo del apóstol Juan. Y es importante. Si no entendemos el contexto histórico, es difícil entender el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Es difícil entender quiénes son los dos testigos. Es difícil entender quién es la primera bestia, la segunda bestia o la gran ramera. Es difícil entender eso. Así que el trabajo que vamos a hacer en 2 tiempos, vamos a tener un primer tiempo, luego vamos a hacer un break y luego vamos a continuar nuevamente con esta introducción a las 7 iglesias de Asia. ¿Les parece? Amén. Ok, comenzamos con el contexto histórico. La pregunta: ¿en qué momento de la historia fue escrito el Apocalipsis? ¿Fue en el tiempo de la creación, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de los reinos divididos? ¿En qué momento fue escrito el libro de Apocalipsis? Esa es una pregunta importante, creo yo. Y la respuesta la tenemos ahora. Miren la pantalla. El libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente entre los años 94-96 después de Cristo. Es decir, a fines del primer siglo fue escrito el Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito durante el reinado del emperador Domiciano. Y aquí hemos hecho una lista, miren la lista de los emperadores en el antiguo Roma, comenzando por Julio César, por Augusto, por Tiberio, por Calígula, por Claudio, por Nerón, por Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y llegamos a Domiciano. Recuerden que la iglesia tuvo 2 grandes persecuciones. La primera gran persecución es en el tiempo de Nerón, miren la pantalla, en los años 54 y 68. Cuando Nerón incendió Roma, cuando decapitó al apóstol Pablo y mató al apóstol Pedro. Fue Nerón, en ese tiempo, en los años 54 al 68,
donde él persiguió grandemente a la iglesia de Cristo y mató al apóstol Pablo y le dio muerte al apóstol Pedro. Pero esa no es la época nuestra. La época nuestra está acá con Domiciano en los años 81 al 96 después de Cristo. Tenemos que trasladarnos a esa fecha, a esa época. Amén. No al año 64, en el tiempo de Nerón, sino al tiempo de Domiciano. Luego dice el conflicto entre Roma y la iglesia. Es interesante para mí que cuando surgieron las revelaciones, las visiones, el mensaje de Dios en el libro de Daniel. Cuando Dios se reveló a Daniel, fue en el conflicto cuando Daniel tuvo problemas con Nabucodonosor, luego con Belsasar, Darío y Ciro. Cuando los siervos de Dios tienen conflictos de persecución, ahí donde Dios interrumpe en la historia y Dios le entrega un mensaje al profeta Daniel. Le entrega visiones, le entrega sueños para el futuro. Acá el conflicto es entre Roma y la iglesia. Y cuando la iglesia está en conflicto con Roma, es ahí, en ese conflicto, en esa persecución, en esas tribulaciones, Dios interrumpe. Tengo que hablarle a mi iglesia, tengo que enviarles un mensaje a mi pueblo, tengo que decirles algo a las iglesias de Cristo. Y ahí interrumpe la revelación de Dios, el mensaje de Cristo y el mensaje del Espíritu Santo. Amén. En este conflicto entre Roma y la iglesia es donde Dios decide: voy a hablarle a mi pueblo. Voy a enviarles el último mensaje, la última revelación, la última profecía a mi pueblo. Entonces es importante el conflicto entre Roma y la iglesia. Usted va a darse cuenta que detrás de Roma, ¿quién está detrás de Roma? Díganos, ¿quién está detrás de Roma? Recuerden que el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10, Jesús dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Detrás del imperio romano es el diablo que está persiguiendo al pueblo santo de Dios. Tenemos un conflicto con Roma, la iglesia, pero detrás de Roma están los poderes de las tinieblas, los poderes de maldad, las huestes celestiales. Está el diablo como león rugiente buscando devorar a los santos del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque la lucha no es y no ha sido nunca contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de maldad en las regiones celestes. El adversario físico es Roma, pero el adversario, el enemigo potente detrás de Roma es el diablo siempre. Ok. ¿Cómo comienza este conflicto? ¿Cómo comienza esta persecución? ¿Cómo comienza esta pelea entre Roma con la iglesia? ¿Por qué se da el conflicto? Número uno, el culto de adoración al emperador. Augusto, el primer emperador romano, fue quien fomentó la adoración a los emperadores. Gallo, Calígula, fue el que demandó la adoración al emperador. Pero Domiciano fue quien exigió que todo ciudadano en Roma le besara la mano, se arrodillara delante de él, le ofreciera culto y adoración a su persona. Los emperadores romanos creían ser
un Dios elegido por los dioses. Y aquí viene el conflicto. Rehusarse a adorar al emperador era considerado como traición a Roma y era pagado con la muerte, con la cárcel o con el exilio. Cualquier persona que rehusara darle culto al emperador, adorar al emperador, besarle la mano al emperador, arrodillarse delante del emperador, adorar al emperador, cualquier persona que se niega o se negaba a hacerlo, era considerado como un traidor para Roma, un peligro para Roma, un enemigo del Imperio Romano. Aquí comienza el conflicto. Los cristianos, los fieles cristianos, rehusaron adorar al emperador. Se desató una persecución del imperio contra los cristianos. Juan fue desterrado de la isla de Patmos por su fe en Jesucristo. Veamos el capítulo 1, versículo 9. Esta es la situación de Juan, quien escribió el Apocalipsis. 1.9 dice, Apocalipsis 1.9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él se encontraba como prisionero en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo, por causa del evangelio de Jesucristo, y se encontraba en la tribulación en aquellos días. Yo no voy a explicar el versículo bíblico porque eso le corresponde a mi hermano Masaru explicar el versículo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, versículo 10. Pero cuando lleguemos al texto, Masaru va a explicar este pasaje. Pero Juan había sido desterrado y mi hija Ailín me preguntó si estaban matando a los cristianos, ¿por qué el emperador no mató al apóstol Juan? Y se acaba el cuento. ¿Por qué lo desterró? ¿Por qué lo exilió? ¿Por qué lo llevó a una prisión y ni le cortó la cabeza como le cortaron la cabeza a Pablo y a Pedro? ¿Por qué no lo hizo? Yo la miré a mi hija y le dije, no me simpatizas. Pero ahí está. Mira el capítulo 2, versículo 8 y 9. Los cristianos que decidieron no darle culto al emperador, no adorar al emperador, comenzaron a ser perseguidos. Juan ya estaba prisionero en la isla de Patmos. Miren el capítulo 2, versos 8 y 9. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. La iglesia en Esmirna estaba muy atribulada. Ya vamos a explicar eso el día martes, si Dios lo permite, porque el día martes corresponde el mensaje a la iglesia de Cristo en Esmirna. Pero estaban siendo atribulados los cristianos de Esmirna. En el capítulo 2, versículo 13, el mensaje a Pérgamo, 2:13, Jesús dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Un fiel cristiano llamado Antipas había sido muerto porque él no negó a Cristo, no negó el evangelio, no negó la fe y fue muerto. Antipas, el testigo fiel, fue muerto por causa del evangelio. Algunos cristianos ya habían muerto, pero otros cristianos estaban próximos a morir. Mira el capítulo 6, por favor, versículos 9 al 12.
capítulo 6, versículos 9 al 12. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ya algunos cristianos habían sido muertos, no encarcelados, no tomados prisioneros, no exiliados, sino muertos por causa del evangelio, porque ellos decidieron no adorar al emperador, no servir al emperador y no confesar al emperador como su Señor o como su Dios. Pero, versículo 10, estas almas que habían sido decapitadas por causa de la palabra, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Señor, véngate de nuestros enemigos, juzga a nuestros enemigos. Esa era la oración de ellos. La respuesta de Dios, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Tranquilo, hay más cristianos que van a morir, hay más cristianos que van a ser perseguidos. Esa fue la respuesta de Dios. Entonces, algunos cristianos ya habían muertos, pero quedaban muchos más cristianos que iban a morir por causa del nombre de Jesucristo. El conflicto entre Roma y la iglesia. ¿Se entiende, hermanito? Amén. ¿Se entiende, hermano Arturo? Tengo una pregunta de texto que es importante. Ya sabemos la respuesta, pero aquí está. ¿Por qué Pablo y el apóstol Pedro nos enseñan a honrar al emperador en estos textos? Miren, vamos a Romanos 13, por favor. Romanos 13. Para que usted pueda entender mayor el conflicto entre Roma y la iglesia. En Romanos capítulo 13 dice el texto: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La enseñanza es que yo debo honrar, debo obedecer, debo someterme a las autoridades puestas por Dios, incluso al emperador Nerón o al emperador Domiciano. En 1 Timoteo capítulo 2, cuando estaba gobernando Nerón, el cruel Nerón, Pablo le dice a Timoteo, recuerden que en 1 Timoteo, 2 Timoteo y 1 de Pedro, el emperador es el cruel Nerón. Y Pablo dice esto: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo que Pablo está diciendo es que había que orar por el emperador, había que orar por los que están en eminencia, orar por las autoridades. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 17, Primera de Pedro 2, 17, por favor. Recuerden, en 1 de Pedro 2, 17, el que está gobernando es el emperador Nerón,
que persiguió como una bestia salvaje en el año 64 en adelante a muchos cristianos. Y Pedro dice, honrad a todos, amad a los hermanos, teman a Dios, honrad al rey. ¿Cierto? Entonces, volvamos a la pantalla. ¿Por qué Pablo y Pedro enseñaron a honrar al emperador en estos versículos bíblicos? Pero, ¿por qué en Apocalipsis no tenemos tal instrucción? ¿Por qué Juan no le dice a las 7 iglesias de Asia, honren al emperador, sométanse al emperador, obedezcan al emperador? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué tenemos este cambio? Imagínate que Juan les escriba, honran al emperador y se pone en línea con el apóstol Pedro y con el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo se produjo este cambio? En Apocalipsis no hay honra al emperador, sométete al emperador. No existe eso, pero sí en Romanos, en Timoteo y en Pedro. ¿Por qué se produjo este cambio? La sencilla razón fue, podemos honrar al emperador, podemos orar por el emperador, podemos someternos al emperador, pero cuando el emperador me está pidiendo algo o nos está pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, hasta ahí llega mi respeto hacia él, mi honor hacia él, mi sometimiento a él. Y Domiciano estaba pidiendo adoración a su nombre, culto a su nombre, honra a su nombre. Y los cristianos, bueno, podemos someternos a ti, podemos orar por ti, pero no vamos a adorarte, porque al único que adoramos, glorificamos y le entregamos nuestro corazón es al Señor Jesucristo. Amén. Eso fue lo que cambió. Se cruzó la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Y los apóstoles dijeron que en esos casos mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Amén. ¿Se entiende? Amén. Eso fue lo que cambió. ¿Cómo he hecho de ver un café ya? Ok, no, tranquilo nomás, sí, yo, tranquilo. No, pónganse nerviosos, no se pongan tranquilos. ¿Quién es el autor del libro de Apocalipsis? ¿Quién es el autor? ¿Quién escribió el Apocalipsis? Veamos. El autor se identifica como Juan. Apocalipsis 1.1, por favor. Vaya anotando eso usted. Apocalipsis 1.1. Aileen también me hizo una pregunta aquí. Apocalipsis 1.1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las envió y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan. Versículo 4. 1.4. Juan a las 7 iglesias. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. El autor se identifica como Juan. El autor es un siervo y un testigo de Jesucristo. El autor también es un profeta de Dios, porque dice el versículo 1.3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Juan es un siervo de Cristo, es un hermano en Cristo, es un profeta de Dios. En Apocalipsis 22.6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 8, yo Juan, el que oyó y vio estas cosas. Es decir, que Juan es un hermano en Jesús, en Cristo, es un siervo de Cristo, es un profeta de Dios, es un testigo de Jesucristo. Todo eso lo vamos a explicar cuando comencemos nuestro estudio bíblico del mensaje a las 7 iglesias. Además, repito, en el 1.9, Juan se encontraba como prisionero en la isla llamada de Pasmo por causa de Jesucristo. Entonces identificamos al autor como un siervo de Cristo, como un testigo de Cristo, como un profeta de Dios, como un hermano en Cristo y como uno que está prisionero por el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el autor de Apocalipsis? El autor dice que se llama Juan. La pregunta es, en el Nuevo Testamento tenemos 4 personas con el nombre de Juan. Hay 4 personas que se llaman Juan en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, Juan Marcos, Juan el hijo de Zebedeo, Juan Alejandro, miembro de la familia del Sanedrín. ¿Quién es este Juan que escribió el Apocalipsis? Y la tradición dice, y evidencia interna también dice, no voy a entrar en eso, no es mi propósito ahora, que el autor de Apocalipsis es Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Andrés, el apóstol de Jesucristo, el mismo que escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el Evangelio de Juan. ¿Amén? Amén. Ahí donde mi hija me dijo, tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Cuando Juan escribe Primera, Segunda y Tercera de Juan, él nunca menciona su nombre. Ni en Primera, ni en Segunda, ni en Tercera de Juan. El anciano. Y cuando se escribe el Evangelio de Juan, tampoco se presenta como Juan, sino el discípulo amado. Entonces la pregunta que me hicieron fue, ¿por qué cuando se escribe Apocalipsis menciona su nombre si no es práctica de él mencionar su nombre? No es su práctica. Yo le dije, se me sube el humo a la cabeza, entonces. No es su práctica. Entonces, lo que sabemos es por la tradición externa y por la evidencia interna, creemos y estamos seguros que el que escribió el Apocalipsis es el discípulo amado, es el mismo que escribió la Primera, Segunda, Tercera de Juan y el Evangelio de Juan. Amén. El apóstol de Jesucristo. Juan, el apóstol, fue quien escribió Apocalipsis en el tiempo del emperador Domiciano, entre los años 81 al 96. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok. Los destinatarios del Apocalipsis. ¿A quiénes les fue escrito el libro de Apocalipsis? La revelación, ¿a quién fue escrita? La carta, ¿a quién fue escrita? El mensaje, ¿a quién va dirigido? Eso es importante también en esta introducción del contexto. ¿Quiénes son los recipientes, los destinatarios del Apocalipsis? Veamos capítulo 1, verso 19. El mensaje de Jesús a Juan es que Juan escribiera esto. 1:19. Escribe Juan. 1, las cosas que has visto. Escribe Juan 2, y las cosas que son. Y 3,
las cosas que han de ser después de estas. Escribe esto. Mire la pantalla, por favor. 1. Las cosas que has visto es la imagen del Hijo del Hombre en el capítulo 1, versículos 9 al 20. Las cosas que son es el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3. Y las cosas que han de ser después de estas, capítulo 4 al capítulo 22, por si acaso ya comencé a trabajar en el capítulo 4, estoy muy feliz. Las cosas que han de ser después de estas, es decir, las visiones del trono de Dios, el Cordero que es digno, los 7 sellos, los juicios de Dios, el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Esas son las cosas que han de ser después de estas. Amén. Nosotros no nos vamos a enfocar estos 10 días en las cosas que has visto, la imagen del Hijo del Hombre, y las cosas que son, el mensaje a las 7 iglesias. Les quedamos debiendo las cosas que han de ser después de estas. Les quedamos debiendo esto. ¿Amén, hermanito? Amén. Ok. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Aquí tenemos los nombres de las 7 iglesias y las 7 ciudades en Asia Menor: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y la isla de Patmos, donde Juan recibió la visión. ¿Pueden ver en la pantalla la isla de Patmos? Sí. Y pueden ver el camino ahí al lado del mar Egeo. Fíjense que el camino es bien... Y socio, me dije, ¿por qué comenzó por Efeso y por qué terminó en la Odisea? ¿Por qué no comenzó primero en Esmirna o en Sardes? Es por la ruta. Miren la ruta. Primero está Efeso, la ruta sigue a Esmirna, el 3 sigue Pérgamo, el 4 sigue Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Era una ruta para que el mensajero siguiera esa ruta y entregara la carta iglesia por iglesia, como ha llegado carta. Ha llegado carta. Esa es la ruta que se está usando. Es interesante. Amén. Es decir, que de Pasmo a Efeso y de ahí la carretera. Y ustedes pueden saber que las carreteras en el Imperio Romano eran las mejores carreteras del mundo. Por eso ellos ganaron muchas guerras, por sus grandes autopistas, por sus grandes carreteras, por sus buenos caminos. Y por eso el Evangelio pudo ser predicado en todo el mundo de aquella época, por los buenos caminos, Amén. buenas carreteras. Jesús le ordena a Juan que escribiera a las 7 iglesias de Asia. Capítulo 1, verso 4, por favor. 1:4. Juan, a las 7 iglesias de Asia, a las 7 iglesias que están en Asia: gracias y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Por eso decimos que Apocalipsis, aparte de ser una revelación, como lo vamos a ver el día de mañana en la mañana, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, también es una carta, porque tiene forma de carta. Mira el versículo 4 de nuevo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracias y paz a vosotros. Es como una carta. ¿Ok? Versículo 11, 1:11, que decía, 1:11: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Nuevamente: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Nuevamente se lo dice. Es el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y ahí está el mapa de las 7 iglesias. Pregunta: ¿por qué 7 iglesias solamente si en Asia Menor había más congregaciones? Volvamos atrás al mapa. ¿Por qué
el mensaje va dirigido a 7 iglesias, si en Asia Menor habían más congregaciones. Miren el mapa. Donde está Pérgamo, Tiatira, está la iglesia de Cristo de Colosa, abajo, en Colosa, está Perge, está la iglesia de Cristo en Mileto. ¿Se dan cuenta? Está arriba de la Odisea, está Hierápolis, la iglesia de Cristo Hierápolis, que también fue escrita una carta para ellos, pero en Colosenses. Tenemos la iglesia de Cristo en Colosa y en Mileto. Si hay más iglesias de Cristo en Asia Menor, ¿por qué Dios decidió enviarlas únicamente a 7 congregaciones? ¿Qué pasó con Colosa? ¿Por qué Hierápolis no recibió mensaje? ¿Por qué Perge no recibió mensaje? Mileto, ¿por qué no recibió mensaje? Si también era la iglesia de Cristo. ¿O acaso Dios no tenía nada que decirle a Colosa, a Hierápolis, a Troas, a Perge? ¿No tenía Dios que decirle nada a él? ¿Por qué 7 iglesias específicamente? Bueno, aquí está. Además, lo que dije al principio, la ruta era para esas 7 congregaciones, una buena ruta. Con esa ruta tú no te desviabas. No te desviabas. Seguías la ruta, mira. Ahí está la ruta. No te desvías para Colosa, para Hierápolis, para Perges, para Troas. No haces un desvío en tu camino. El camino está como corresponde. Estratégicamente está bien. Pero la elección de enviar un mensaje a 7 iglesias tiene un gran simbolismo. El número 7 es muy importante en las Escrituras, especialmente en el Apocalipsis. Amén. Hay que hacer un estudio de números en Apocalipsis. Ejemplo, miremos el proyector. El número 7 viene del Antiguo Testamento. La importancia del número 7 viene de la creación, 7 días de la semana. Dios bendijo y santificó el 7º día. Amén. Noé entró al arca 7 parejas de cada uno de los animales. El pueblo de Israel debía guardar el 7º día. Y mucho más del Antiguo Testamento. En Apocalipsis tenemos versículo 4, los 7 espíritus de Dios. Miren el 1:4, por favor. De nuevo, anote el número 7. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, 7 congregaciones, gracias y paz a vosotros del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios. Versículo 20. Miren el número 7 en el 1:20, por favor. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. 7 estrellas, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 ángeles, 7 iglesias. Es importante el número 7 en el libro de Apocalipsis. En el 17:3 tenemos 7 cabezas y 7 cuernos. 17:10, 7 reyes, 7 montes. Vamos al capítulo 17 para que usted mismo lo pueda ver. 17:3. Y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7:10. 17:10. Y son 7 reyes. 7:9. Mira el 17:9. Esto es para que la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y 1 es, y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo.
Ahí está el número 7. 7 montes, 7 reyes, 7 cuernos, 7 cabezas. Además tenemos en Apocalipsis 7 nombres: la mujer, el dragón, el niño, Miguel, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Tenemos 7 cosas nuevas: cielo nuevo, tierra nueva, un pueblo nuevo, la nueva Jerusalén, un templo nuevo, luz nueva, un paraíso nuevo. 7. Entonces, para Dios, para Jesucristo, para el Espíritu Santo y para Juan, el número 7 era muy importante. Ahora bien, el número 7 significa lo perfecto, lo completo. 7 iglesias significa que el mensaje es universal para todas las generaciones. Amén. 7 iglesias, lo completo, lo perfecto. Por eso los mensajes terminan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que la revelación de Dios, el mensaje de Jesucristo, es para todas las iglesias de Cristo de cada generación. Amén. 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 El número 7 significa lo perfecto, lo completo, lo que es total. Por eso tenemos el 7. Entonces el mensaje también fue para Hiriápolis, fue para Troas, fue para Corintios, fue para la Luis, para todos nosotros. Amén. Amén, hermanitos. Amén. El mensaje de Cristo va dirigido al ángel de la iglesia. Veamos el capítulo 2, por favor, versículo 1, 2:1. Escribe al ángel de la iglesia. 2:8. 2:8. Escribe al ángel de la iglesia. 2:12. Escribe al ángel de la iglesia. 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia. 3:7. Escribe al ángel de la iglesia. Y 3:14. Escribe al ángel de la iglesia. El mensaje va dirigido al ángel de la iglesia. Amén. Preguntas. ¿El ángel de las 7 iglesias es un ser humano, carne y hueso? ¿O es un ser espiritual, un ser celestial, un ángel mensajero de Dios? Esto no es fácil, porque tenemos que lidiar con el texto. Si el ángel de la iglesia era un ser espiritual, un ser celestial, como Miguel, como Gabriel, como los ángeles que se le aparecieron a María, como los ángeles que aparecieron en el nacimiento de Jesús, o el ángel de la iglesia es una persona como usted o como yo. ¿Cierto? Sí. Ángeles como seres celestiales. Yo voy a presentar lo que hemos visto al final de ese libro. La palabra ángeles aparece 175 veces en el Nuevo Testamento y 67 veces en el libro de Apocalipsis. 67 veces aparece la palabra ángel. La pregunta que se me vino a la mente fue esta: ¿por qué la mención de ángeles en todo el Apocalipsis se refiere a seres celestiales, a seres espirituales? Y el mensaje de las 7 iglesias, no. Si del capítulo 4 al capítulo 22 de Apocalipsis, la aparición de ángeles son seres espirituales, seres celestiales, ¿por qué en el capítulo 2 y capítulo 3 escribe al ángel de la iglesia tiene que ser una persona humana, de carne y hueso? Y del 4 al 22 es un ser celestial. Cada mención de ángeles en Apocalipsis
se refiere a seres celestiales. Jesús entregó el mensaje a Juan por medio de un ángel celestial. Mira el capítulo 1, verso 1. Un ser celestial, 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Ángel en el 1:1 es un ser celestial. El ángel que le habló a Juan en Apocalipsis es un ser celestial. Miren el capítulo 19. Apocalipsis 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo, es un ser celestial este ángel también, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí tenemos un ángel celestial. Capítulo 22, versículos 6 y 9 al 9. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ahí tenemos ser celestial. De nuevo, algunos sostienen que este ángel celestial sirve como un guardián, como supervisores, como guía y protección de la iglesia. Recuerden Hebreos 1:14 que los ángeles son enviados al servicio de los santos, al servicio de los que hemos heredado el reino de Dios. Son espíritus administradores al servicio tuyo y al servicio mío. Entonces la idea es que estos ángeles son celestiales, sirven como los guardianes de la iglesia, los supervisores de la iglesia, los que protegen la iglesia, los que guían a la iglesia del Señor. Los ángeles en Apocalipsis sirven como instrumento de los juicios de Dios, del capítulo 4 al capítulo 19. Los ángeles de las 7 iglesias sirven como testigos, como observadores de la evaluación espiritual de Cristo de cada iglesia. Es decir, que el ángel está supervisando tu congregación, está vigilando tu congregación, está observando la conducta tuya, la conducta mía, y esos ángeles llevan reportes, llevan informe a Dios sobre el comportamiento de tu vida, de tu congregación. Se esperaba que las iglesias examinaran su conducta, que estaba siendo vigilada y reportada por seres celestiales que iban muy pronto a ejecutar los juicios de Dios. Si llegamos a la conclusión de que escriban ante la iglesia, si llegamos a la conclusión de que son seres espirituales que están vigilando, que están protegiendo, están guiando y están llevando reportes a Dios sobre la conducta de tu congregación y de nuestra congregación. Pero ángeles como seres humanos, aquí está la otra posibilidad. Escribe al ángel de la iglesia, no son seres espirituales, seres celestiales, sino que son seres humanos. ¿Hay alguna dificultad de pensar que los ángeles de las 7 iglesias hayan sido seres celestiales? ¿Por qué? Esto confunde el proceso de transmisión de la revelación que el Padre le entregó al Hijo, el Hijo le entregó al ángel y el ángel a Juan. Pregunta, ¿qué sentido tiene que Jesús
le entregue el mensaje a Juan por medio de un mensajero celestial y Juan se lo entregue el mensaje a otro mensajero celestial. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. ¿Me entiende? No tiene sentido. ¿Se entiende lo que dije? ¿Lo leo de nuevo? ¿Qué sentido tiene que Jesús le entregue el mensaje a Juan 1:1 por medio de un mensajero celestial y Juan le entregue el mismo mensaje a otro mensajero celestial? No tiene sentido. Juan debía enviar este mensaje a las 7 iglesias de Asia, incluyendo al ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. El problema es que la mayoría de las iglesias se condena la conducta pecaminosa de la iglesia. Pérgamo, Tiatira, por ejemplo. Se condena la conducta pecaminosa de esas congregaciones. El problema es que no se puede condenar a los ángeles de la mala conducta y pedirles también que se arrepientan, si no el Señor los va a vomitar de su boca. Los ángeles de las 7 iglesias no pecan y no deben arrepentirse, a no ser que el ángel de la iglesia sea una persona humana, de carne y hueso. En el contexto griego, la palabra traducida como ángel es mensajero. Y en el contexto de Apocalipsis 2 y 3, se podría entender ángeles como mensajeros humanos, como los ancianos de la iglesia. Debo pensar que estos líderes humanos visitaron a Juan en la isla llamada de Patmos y Juan les entregó una carta para cada iglesia. Este mensajero tenía la responsabilidad de leer públicamente esta carta a cada congregación. Escribe al ángel de la iglesia, y el ángel de la iglesia, siendo un ser humano, tenía que leer la carta a toda la congregación. Amén. La función de esos ángeles era vigilar, supervisar, evaluar a la congregación. También es la responsabilidad de los ancianos de la iglesia. Mi convicción personal es que los ángeles de las 7 iglesias son seres humanos y no seres celestiales. Amén. Esa es mi convicción. ¿Amén? ¿O más o menos? Amén. Deberían haber sido los ancianos de la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia. ¿Amén? Amén. Y si aquí no hay ancianos, ¿cómo le va a hablar? Aquí nos quedamos sin mensaje. Quedamos sin mensaje. Pedro, escribe al ángel de la iglesia en Tulsa, en la Luis. No, ahí no hay. No hay ancianos ahí. Ahí no hay mensaje. Pregunta, hermanitos queridos y amados. ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? Amén. Amén. Sí, sí. ¿Amén? Sí. Capítulo 1, verso 3. 1:3. Las 7 iglesias recibieron un mensaje que podían leer, entender y guardar. Miren el 1:3. Bienaventurado el que lee, este tiene que haber sido el que lee, el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia tenía que leer la carta a la congregación. Luego viene, y los que oyen, eso tendría que ser la congregación, a quien se le está leyendo la carta. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Dios espera que la iglesia pueda leer estas cartas, que la iglesia pueda escuchar atentamente lo que el Espíritu dice a las iglesias y que la iglesia pueda responder con obediencia, con guardar lo que Jesucristo pide de cada congregación. ¿Ok? Ahora, a cada iglesia se le da una descripción del Cristo exaltado. Amén. Miren el capítulo 2, verso 1. 2:1. A la iglesia de Efeso, Jesús se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Chiquillos, hermanos,
cada descripción de Cristo, por ejemplo, el que tiene las 7 estrellas en su mano y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, cada descripción de Cristo tiene íntima relación con la iglesia de Cristo de Efeso. Uno podría preguntarse por qué Jesús se presenta de esta manera a la iglesia de Efeso y no a la iglesia de la Odisea. Es porque cuando Jesús dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, eso lo entiende muy bien la iglesia de Efeso. Capítulo 2, verso 8. A Esmirna, Jesús se presenta como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Eso tiene mucho significado para la iglesia de Esmirna. Mucho significado. Pérgamo 2:12, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Tiene mucho significado, porque si en Pérgamo se están comprometiendo con la doctrina de Balaam, se están comprometiendo con la doctrina de los Nicolaitas, ¿qué va a hacer Jesús? Con la espada de su boca va a cortar. Por eso a Pérgamo se le presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, porque Pérgamo está aceptando a los Nicolaitas y está aceptando a los de la doctrina de Balaam. Por eso se presenta así. Jesús nunca le va a decir eso a Esmirna, que está sufriendo, pero sí a Pérgamo se lo va a decir. Luego viene Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Por qué se presenta como el que tiene los ojos como llamas de fuego y tiene los pies semejantes al bronce bruñido? Porque en Tiatira se está aceptando, se está tolerando que esa mujer llamada Jezabel está seduciendo a los siervos de Cristo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces Jesús dice, yo iré y la heriré de muerte, la mandaré a la cama a ella y a sus hijos que adulteran con ella. Por eso Jesús le dice a ella, a Tiatira, el que tiene los ojos como llamas de fuego. Jesús ve las fornicaciones de su iglesia. Jesús ve cómo fornican, cómo sacrifican ídolos y cómo le entregaron el corazón a otros dioses. Y Jesús ve lo que está haciendo esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, pero no lo es. Por eso Jesús se presenta como el que tiene los ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa? Voy a aplastar a todo aquel que está siendo seducido, que está siendo engañado por esa mujer que se dice ser profetisa y no lo es. Jesús va a aplastar a algunos. Jesús va a cortar a otros con la espada aguda de 2 filos. Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. A la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios. Se presenta así porque esta iglesia no es fría ni caliente, es una iglesia totalmente tibia. Y a esos tibios Jesús los va a vomitar de su boca. Entonces, cada descripción de Jesús tiene íntimamente relacionado con la iglesia a quien le escribe. Tiempo de café. ¿Ya? Aquí está. Cada descripción de Jesús está íntimamente relacionada con el mensaje que tiene para cada iglesia. Vamos a tener un buen estudio toda esta semana, chicos. Vamos a tener un buen estudio, gracias a Dios. Vamos a tomar un break. Cada iglesia recibe mensajes de alabanzas de Cristo. Miren el capítulo 2, versos 2 y 3. Puras. ¿Ah? Ya es todo de un break. Tomamos un breakcito para el café. A ver. Me quedan 10 minutos más. Ok, ¿está ¿Se bien? puede? Sí, está bien. Claro que sí. Uno puede ver aquí. Ok, 10 minutos más, siervo de Dios. Amén. A la iglesia de Efeso, yo conozco tus obras. A la iglesia de Esmirna, yo conozco. Pérgamo, yo conozco. Cada iglesia recibe el mensaje de alabanza de Cristo. A la iglesia de Filadelfia, yo conozco. Es decir, que Jesús tiene un perfecto conocimiento
de lo que está pasando en su congregación. Amén. Atención, no hay ninguna palabra de alabanza hacia la Odisea. No hay ningún reconocimiento a la iglesia de Cristo de la Odisea. No hay ningún elogio, no hay ninguna felicitación de Cristo a la iglesia de Cristo de la Odisea. Ninguna alabanza, ninguna felicitación, ninguna Dios te bendiga. Jesús no tiene nada bueno que decirle a la iglesia de Cristo de la Odisea. Jesús tiene un perfecto conocimiento de todo lo que pasa en las iglesias. ¿Por qué? Porque Él es el que anda o camina en medio de los 7 candeleros de oro. Amén. Porque Él tiene los ojos como llama de fuego. Porque Él escudriña la mente y el corazón de todas las iglesias. Jesús sabe perfectamente lo que pasa en tu vida, lo que pasa con mi vida y lo que pasa en nuestras congregaciones. Cada iglesia recibe un mensaje de queja de parte de Cristo. Mira en Efeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que saber, que se dice ser profetisa, seduce a mis siervos a fornicar y a cometer. Quejas de Cristo contra su iglesia. Sardis: tiene el nombre de que vives y estás muerto. La Odisea: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Las quejas de Cristo a su iglesia. Atención, solo 2 iglesias no recibieron ninguna queja de parte de Jesús: Esmirna y Filadelfia. No tengo nada malo que decir de Esmirna, no tengo nada malo que decir de Filadelfia. Amén. ¡Wow! No tengo nada malo que decir de estas 2 congregaciones. Son congregaciones que se encontraron irreprensibles delante de Jesucristo. Amén. No me puedo quejar de ustedes, no puedo decirles nada malo a ustedes. No tengo nada malo que reprocharles a ustedes. Esmirna, Filadelfia. Cada iglesia recibe advertencia de parte de Cristo. A Efeso: escuche bien, por favor. Pues si no vuelves a tu primer amor, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pues Pérgamo: pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Tiatira: he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y a sus hijos los voy a herir de muerte. Las amenazas de Cristo, las advertencias de Cristo. Sardis: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. La Odisea: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cada iglesia recibe un llamado de parte de Cristo. La iglesia de Cristo en Efeso debe arrepentirse. Pérgamo debe arrepentirse. Tiatira debe arrepentirse. Sardis debe arrepentirse. La Odisea debe arrepentirse. Hermano, yo siento mucho que los que han enseñado Apocalipsis en mis 46 años no están llamando a la iglesia al arrepentimiento. Están más preocupados de las 2 bestias, del falso profeta, de la gran ramera, de los 2 testigos. Y la iglesia todavía no se arrepiente. Y el mensaje de Cristo a las iglesias: arrepiéntanse, o si no vendré. Arrepiéntanse o los vomitaré de mi boca. Arrepiéntanse, vuelvan a su primer amor, o quitaré el candelero de su lugar. Es un mensaje de arrepentimiento. Amén.
atención, solo 2 iglesias no tienen nada de qué arrepentirse. Esmirna y Filadelfia. 2 congregaciones que no tienen nada de qué arrepentirse. ¡Wow! ¿Qué les parece? A la iglesia de Esmirna solamente Jesús le dice: sean fieles hasta la muerte. A la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes, nada más. Promesas para los vencedores. A Efeso: les daré a comer del árbol de la vida. Esmirna: no sufrirán daño de la segunda muerte. Pérgamo: les daré a comer del maná escondido. Tiatira: yo les daré autoridad sobre las naciones. Sardis: serás vestido de vestiduras blancas. Filadelfia: yo le haré columna en el templo de mi Dios. La Odisea: les daré que se sienten conmigo en mi trono. Promesas a los victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Cada iglesia debe oír la voz del Espíritu Santo. Amén. Hermano, todo esto lo vamos a estudiar desde el lunes en adelante, por si acaso, desde el lunes. Efeso: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo mismo para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira. Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hermano, el Espíritu Santo tiene muchas cosas que decirnos a nosotros. Amén. No endurezcamos nuestro corazón. No cerremos nuestra mente, porque el Espíritu de Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Amén. Reflexionemos acerca de las 7 iglesias. ¿Con cuál de estas iglesias se identifica nuestra congregación? ¿Qué le diría Jesús a la congregación a la cual pertenecemos? ¿Tendrá Jesús queja contra tu congregación? ¿Tendrá Jesús alabanzas para tu congregación? ¿O tendrá ambas, quejas y alabanzas? Cuando Jesús camina en medio de tu congregación, ¿qué es lo que ve en tu iglesia? ¿Qué es lo que observa en tu congregación? ¿Amén? Amén. Vamos a tomar cafecito. Continuamos en 10 minutos más. Okay. Dios me los bendiga. Gracias.